Cristo y puede tomar su asiento. Comenzamos hace una semana la serie Actores de la Biblia y comenzamos con el diseño. En esta serie vamos a ver muchos personajes de la Biblia, cuáles fueron sus fortalezas, sus debilidades, cuál fue su relación con Dios, cómo Dios se relacionó con estas personas, qué reveló Dios a través de su vida, qué es lo que Dios quiere que aprendamos a través de cada personaje que vamos a ver a través de esta serie. La palabra del Señor nos enseña que nosotros, que lo que está aquí sea ejemplo para nuestra vida, que aprendamos de ellos. Empezamos la semana pasada en Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios, les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La semana pasada empezamos a hablar sobre el diseño. Dios creó un diseño, Dios hizo un diseño. ¿Con qué comenzó el diseño? Con el ser humano. Dios hizo un varón y a una hembra, un hombre y una mujer. No hay hombre con hombre ni mujer con mujer, sino es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. ¿Por qué? Porque después Dios los bendijo. ¿Y qué les dijo? Vayan, multiplíquense, o sea, tengan relaciones, tengan hijos. Un hombre con un hombre no puede hacerlo, aunque muchos dicen: ¿cómo no? Ahora ya ¿cómo se dice? ¿Cómo? Adopta un hombre con un hombre a un niño. No, pero no es lo que Dios dijo, no es el diseño. No hay bendición en eso, porque Dios dijo y los bendijo. Es la primera vez que hay bendición y empieza el diseño. Dios crea un matrimonio y después del matrimonio, ¿qué les dice? Tengan hijos, o sea, fructifíquense, multiplíquense. Entonces hay una bendición cuando hay un matrimonio, hay una bendición cuando hay hijos. Ame a sus hijos. Es una bendición. Y todo eso el enemigo, ha tratado de destruir todo lo que Dios ha diseñado. Pero después vamos a la segunda enseñanza. La segunda enseñanza, que llamé héroe o villano, lo vamos a ver a través de Caín y Abel. ¿Está listo? Ok, Génesis 4:1-2 leímos al principio. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Cuando la palabra de Dios habla de conocer, o sea, dice: y conoció Adán a su mujer, significa que tuvieron una relación sexual. Y esto nos habla de la comunión física que tiene una persona a través de ¿qué? Del matrimonio, lo que Dios creó. Es con la persona que tenemos un pacto. El plan hermoso de Dios, el plan que Dios diseñó, existe en la sexualidad. Ahora hablamos de sexualidad. Es algo que el enemigo ha atacado también. Ataca el matrimonio, ataca a la familia, quiere divorcios, quiere destrucción de hogares, quiere destrucción de hijos, pero también destruye la sexualidad. Así que la sexualidad es con la persona con la que hiciste un pacto. Caín significa adquirir, significa obtener, significa tener. Así que Eva se le da ese nombre a Caín, porque me imagino que para tanto Eva como para Adán, Caín era especial. O sea que cuando tiene a Caín Eva, ella le dijo: Caín, o sea, he adquirido. Y mire, la palabra de Dios para todos, este versículo lo dice así: el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Más claro, ¿verdad? Ella quedó embarazada y dio a la luz a Caín. Ella dijo: he tenido un hijo con ayuda del Señor. O sea, le puso el nombre Caín. Esto significa: lo he obtenido. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín, y Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Por ejemplo, vemos en esta versión de Palabra de Dios para Todos que es más claro el lenguaje. Entendemos que
qué estaba pasando dentro de este hogar, dentro de esta familia. Adán y Eva tienen relaciones, ella queda embarazada para después dar a luz a Caín. Ella dice, he tenido un hijo con la ayuda del Señor, o sea, lo adquirí. Dio a luz después a Abel, y Abel significa efímero o pasajero. Y recuerden que todos los nombres en la antigüedad tenían algo que ver. Abel significa efímero o pasajero. Y efectivamente eso fue lo que pasó con Abel. Su vida simplemente fue rápida, fue efímera, fue pasajera, fue corta. La Biblia dice también que Abel era pastor de ovejas y Caín el labrador de la tierra, fue agricultor. Todo esto es interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que podemos tener nosotros y ver en Adán y Eva de dos hijos diferentes, nosotros nos damos cuenta como papás y mamás que aunque a veces podemos tener muchos hijos, o aunque tengan dos, nosotros, ejemplo, mi esposa y yo tuvimos dos, Cristian y Merari, los dos son diferentes, totalmente diferentes. Cristian el mayor, muy tranquilito, Merari era como más aventada y todo eso. Podemos ver, y en Abel y en Caín los dos eran diferentes. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, es que tengo uno que es muy tranquilo, o tengo una que es muy tranquila, el otro está más alocado, está loco, no sé, yo lo veo en mis nietos ahora. Uy, Santiago era bien tranquilito, Lucas, no hombre, muy diferentes. Y a pesar de que nosotros vemos que nacieron tanto Caín como Abel en las mismas circunstancias, en el mismo ambiente, uno se inclinó por la ganadería, los animales, pero el otro se inclinó hacia la siembra, en todo lo relacionado a la tierra. Diga conmigo, Abel. Mire qué interesante. Abel se convirtió en el primer héroe de la fe, y Caín se convirtió en el primer villano de la tierra. Entonces tenemos que aprender el día de hoy de estos dos hombres para saber si vamos a llegar a ser héroes o villanos. ¿Está listo? ¿Está lista? Ok. El verso 3 dice la palabra del Señor, vamos a estar leyendo ahí de Génesis 4. El verso 3 dice, y aconteció andando el tiempo, ya tienen a Adán y Eva, tienen a Caín y Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Diga, una ofrenda. ¿De dónde la trajo? Del fruto de la tierra. Ok, interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante esto? Porque si nosotros vamos a Génesis 1:17, que fue lo que vimos la semana pasada, dice la palabra del Señor hablando de Adán y Eva, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, al hombre le dijo, perdón, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces nos damos cuenta que la tierra estaba maldecida. ¿Sí está siguiendo? Dice la palabra del Señor que de la tierra Caín trajo su ofrenda de lo que estaba maldecido. Y esta es la primera vez que se menciona la palabra ofrenda. Es la primera vez. Recuerde que estamos en el principio, los actores, los primeros. Entonces es la primera vez que ya se habla de ofrenda. Diga conmigo, ofrenda. Ofrenda. Desde los primeros capítulos de la Biblia, las ofrendas se presentaban como una expresión de adoración a Dios, y la ofrenda es un reconocimiento de que todo lo que tenemos o somos es por Dios. ¿Está siguiendo? Entonces se menciona porque Dios quiere enseñarnos la importancia que tiene la ofrenda. Por eso yo le dije, o vamos a ser villanos o vamos a ser héroes, o va a ser héroe o va a ser villano. Verso 4.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y dice la palabra del Señor, y miró Jehová con agrado. ¿Qué vio? Con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto es importante. Note usted que cuando se habla de una ofrenda en el principio, no era una ordenanza. No es que Dios ordenó que se diera una ofrenda, porque en ese momento no había ley. La gente hacía lo que sentía hacer. Entonces nos damos cuenta que porque no había ley, lo que ellos hicieron fue porque les nació. Se menciona por primera vez ofrenda. ¿Qué fue la ofrenda? Lo que les nació darle a Dios. Tanto Abel como Caín entendieron que si Dios les había dado una tierra o les había dado un ganado, le pertenecía a Dios, y por eso decidieron traerle una ofrenda. Pero si usted nota en el verso 4, al final dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Algo que podemos darnos cuenta es que Dios siempre mira dos cosas. Mira a la persona y mira la ofrenda. Eso es lo que podemos aprender. Algo que tenemos que aprender es reconocer esto, hermano, que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hemos logrado, lo que tenemos de alimento todos los días en casa, que si usted tiene un trabajo, que si usted tiene hijos, que si usted está puesto de pie, no es por su fuerza. Tenemos que reconocer, es porque Dios nos lo ha dado. Ahora, esto es bien interesante porque la Biblia nos habla por primera vez de ofrenda. En Primera de Crónicas capítulo 29 verso 14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, está diciendo Salomón, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mire lo que está diciendo Salomón. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos convertir en villanos porque en realidad no ofrendamos? Y yo sé que ya muchos están ofrenda, dinero, no. Es que no se trata de eso. Aquí está diciendo Salomón, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Estaban pensando en hacer el templo, estaban pensando en darle a Dios lo que Él se merecía, pero dicen, en realidad lo que te estamos dando es simplemente lo que recibimos de ti. ¿Sí me está siguiendo? Caín había recibido la agricultura y de eso trajo. Abel había recibido de la ganadería y de eso trajo. Pero recuerde que Dios no solo mira a la persona, sino también mira a la ofrenda, o al revés. Dios no mira a la ofrenda, sino también mira a la persona. Él se da cuenta. Mire, nosotros podemos engañar a todo mundo, pero no podemos engañar a Dios. Mire lo que dice el verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué menciona a la persona y menciona a la ofrenda? Porque Dios siempre mira a la persona. Él se da cuenta que hay en nuestro corazón. Recuerde que la palabra del Señor dice, Dios mira el corazón. Dios conoce cuál es nuestra actitud cuando nosotros ofrendamos algo. Estamos aprendiendo de estos dos actores. Por eso quiero hacerle una pregunta. Si Dios te mirara a ti el día de hoy y mirara tu ofrenda, cuando hablo de ofrenda hablo de todo, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Porque tú puedes, la Biblia dice, donde está tu corazón está tu tesoro. Está hablando de todo.
Por ejemplo, ¿en qué invierto financieramente? ¿En qué pongo todo mi esfuerzo? ¿En qué pongo mi corazón? ¿En dónde? Ahí está tu tesoro. Y de eso vas a recibir. ¿Sí me estás siguiendo? Pero si lo pones en la parte correcta, de ahí vas a recibir bendición. Mire, si Dios te mira a ti el día de hoy y mirara tu ofrenda, quiero hacerle una pregunta. Se lo voy a poner así. ¿La miraría con agrado? Por ejemplo, en tiempo. El tiempo que tú le das a Dios es tu ofrenda. ¿Lo miraría con agrado el Señor? Pasando a otra cosa. Tu esfuerzo, el esfuerzo que haces, la ofrenda que le dedicas a través de tu esfuerzo, ¿sería agradable delante de Dios o no? Piénselo por un momento. Porque mire Marcos capítulo 12, verso 41. Mire qué dice la palabra del Señor. Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿está siguiendo? O sea, dice la palabra del Señor que Jesús se sentó. Mire, es que esto es lo que dice la palabra. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra del Señor, ¿ok? Imaginémonos que es el tiempo de la ofrenda. Ok, es que lo que le digo, siempre que pensamos en ofrenda, pensamos en monetariamente, pero pensemos en todo, ok. Aunque aquí Jesús sí estaba bien, sí estaba en la ofrenda, estaba hablando sobre lo monetario, pero imaginémonos, Jesús está el día de hoy en este lugar y se sienta. Pensemos así, ok. Se sienta. Es tiempo de la alabanza. Él está mirando tu ofrenda de alabanza. ¿Me está siguiendo? Porque eso es lo que dice. Jesús se sentó y se puso en el arca de las ofrendas viendo a ver qué ofrenda me trae. Por eso yo le decía, si en este momento nos pusieran en balanza, ¿nuestra ofrenda fue buena? ¿Le dimos una buena alabanza a Dios como para que Él se agrade? ¿O que Él diga, no me gustó la verdad? Hello. Anda muy callado el día de hoy. Dele un codazo al que está a su lado y dígale, despiértate. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, una cuadrante, más o menos como decir, oh, vamos a levantar la ofrenda, y todos llegan con su billete de 500, ¿no? Yo voy a dar, porque el pastor estuvo predicando y va para que se calle. No. Podría pensarlo, ¿no? A lo mejor no lo dijo. Pero llega una mujer pobre, viuda, no tiene nada, y agarra y saca, ay, hasta pena me da. Ay, saca sus 10 pesos y ahí viene, ¿no? Y lo mete. Más o menos fue lo que pasó. Y dice la palabra del Señor, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, diga lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, quiero hacerle una pregunta, ¿qué son las obras? ¿Qué son las obras? Las que nadie quiere. No, a veces sí las. Mire, más o menos para que entendamos las obras, ¿no? Usted hace un arroz. Ya se lo está comiendo y hasta el final se le quemó. Y usted agarra lo de arribita, ¿no? Así, está comiendo, pero esas son las obras, lo que sobró. O sea, lo que le quede. Y la palabra del Señor está hablando que muchos dan de las obras lo que les sobra. Hablando. Mire, seamos honestos. ¿Quién lo hace así? Digo, yo no lo presumo, pero sí lo hago así.
si lo hago así. O sea, lo que recibo, primero lo que saco es de Dios, no es mío. Pero seamos honestos, ¿lo hacemos así? ¿O piensas, a ver, gané esto va para la luz, esto va para el carro, esto va para eso? ¿Sí me está siguiendo? Esto fue lo que pasó con estas personas. Ellos tenían y en realidad estaban dando de sus obras. ¿Por qué? Porque ya habían gastado en todo. Pero esta mujer dijo, yo no tengo. Y simplemente dio todo lo que tenía. Uno podrá decir, pero no dio nada. Sí, pero dio todo lo que tenía. Y la Biblia dice que Jesús habló de las obras. Las obras son los restos que quedan después de haber sido usado, comido o repartido algo. Eso es lo que dice el diccionario, que son sobras. En términos sencillos, es lo que sobra o queda de más y no fue utilizado en el momento principal, o sea, en lo primordial. Entonces Jesús, que estaba mirando, entendió que la gente en el templo estaba menospreciando a Dios, que les había dado todo y solo venían a poner sus obras, hablando de cualquier cosa, hablando de su esfuerzo por venir y cantarle al Señor. Muchas veces venimos y esa es una ofrenda, porque la palabra del Señor también nos habla eso, que es una ofrenda, pero venimos con ese deseo, le cantamos al Señor con ese deseo, levantamos las manos, le decimos te alabo Señor, le estamos dando una verdadera ofrenda. Y siempre lo digo en broma, ¿no? Pero ¿qué tal éramos en el mundo? Los que les gustaba el bailongo, no, hombre, y a medianoche, y después a las 2, 3 de la mañana ella estaba, ya vámonos, no, es que todavía tengo fuerza, y ya dándole duro y da. Y aquí ya se pasó el pastor, ya son las 9, ya. ¿Qué ofrenda le estamos dando al Señor? El tiempo. Se me hace tarde al trabajo, hasta Uber pago por llegar a tiempo al trabajo. Pero a la iglesia no pasa nada si llego después de la alabanza. Lo que importa es la predicación. A usted le importa la predicación, pero la alabanza le importa a Dios. ¿Sí me está siguiendo? Hablando de nuestro esfuerzo, estamos esforzándonos por darle lo mejor a Dios. El problema no es la cantidad, ya que esta mujer dio poco, pero lo dio todo. Y recuerde que Dios siempre va a ver la ofrenda, pero también va a ver el corazón del que la da. Usted puede engañar a medio mundo. Usted puede sacar la cartera y enseñarla en medio de todos y decir, porque voy a dar uno de 500 y que lo vean. Pero Dios mire el corazón. ¿Sí me está siguiendo? Hay personas que se han convertido en personas que ofrecen solo las obras para Dios, las obras en la alabanza, las obras en su adoración, las obras en su tiempo, las obras en sus finanzas. Yo sé que hablar de esto crea un conflicto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en otras cosas. Porque usted puede ofrendar y apoyar en la iglesia en algo, inmediatamente lo van a juzgar. Ya te lavaron el cerebro. Eso es lo que dicen. Pero ¿por qué cuando andaba uno gastando y allá de borracho no te decía nada? Porque es donde está el corazón. Pero lo que nos muestra la Biblia es una historia de una ofrenda que marcó el destino de dos personas, para que uno se convirtiera en un héroe de la fe y otro se convirtiera en un villano. El primero se convirtió en un héroe. Su ofrenda lo convirtió en el primer héroe de la fe. Pero ¿qué hizo Abel que marcó la diferencia? Hebreos capítulo 11 verso 4. Vamos a ver qué hizo Abel que marcó su ofrenda a la diferencia. Hebreos 11:4 dice: por la fe, es el primer hombre de la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, la diferencia de lo que hizo Abel y Caín fue ¿qué? ¿Qué fue?
Ahí le voy otra vez. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente. ¿Sí entiende qué es excelente? Excelente es cuando a usted le ponen palomita porque dijo todo estuvo bien. Por eso la pregunta, ¿cuál es la diferencia que marcó Abel contra Caín? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. ¿Está siguiendo? O sea que a Dios siempre se le tiene que ofrecer lo mejor. Eso fue la diferencia, que se ofreció lo mejor. A Dios hay que dar. Mire, yo siempre he dicho, usted tenga presente esto. Yo no sé por qué a fuerzas a veces quiere hacer cosas que no le corresponden o que no es usted excelente en esa área. Yo le he dicho que yo vengo de la época, no soy tan viejo, pero sí, de la época. Es hora de testimonio. Y luego, porque éramos de testimonio. Yo, pastor, yo. Ya la otra talla, las mismas de siempre. Y ahí venía. Así, 2, 3 minutos, 4, ya. Bueno, no sé cantar, pero es para Dios. Pues si no sabe cantar, no cante. Está bien, cante allá en la congregación, ahí se revuelve entre todos. Sí, de verdad, vengo de esa época. No sé tocar mucho, pero es para Dios. Y ahí está, pipi. A Dios hay que darle lo mejor. Hay que darle lo excelente al Señor. Y para ofrecer la excelencia se necesita fe. La ofrenda de Abel, la Biblia dice que dio testimonio de su justicia, o sea, fue justo. Él dio lo que le correspondía a Dios. La Biblia lo está diciendo. Por eso es que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, él fue justo, dijo, esto no me pertenece, esto le pertenece a Dios. Y fue alcanzado. De la Biblia dice, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Y no solo eso, sino el mismo Dios dio testimonio de esa ofrenda. Está hablando eso. O sea que a Dios le agradó la actitud que tenía Abel. Y concluye diciendo que la ofrenda habla. O sea, habla del corazón de la persona. La ofrenda habla de la fe de la persona. La ofrenda habla de lo que hay en la persona. La ofrenda habla de la estima que hay de la persona hacia Dios. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la ofrenda que tú le puedes dar en alabanza, en adoración, en tiempo, en finanzas, en todo para Dios. Tu ofrenda habla de en lo que crees. Por ejemplo, en la alabanza habla de la persona si cree que Dios está aquí. Por eso habla de fe. La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. No, yo no veo a Dios. ¿Usted lo está viendo? No lo vemos, pero yo creo que Él está aquí porque Él lo prometió. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, si yo creo que Él está aquí, ¿qué voy a hacer? Mire, a lo mejor yo no sé. Bueno, si levante la mano, no, perdón. Pero quizá que hay gente de la que, le gusta la política. No estoy en contra de eso, ¿no? Pero que le gusta la política. Y la ponen de algo de esos que están, ¿cómo? Jefe de manzana, uno más arriba. De los que andan ahí, jalando a la gente, ¿cómo se llaman esos? Coordinador, ande, se oye bien bonito, en vez de acarreador, coordinador. Déjeme a tomar tantita agua por ahí. Coordinador, lo pusieron de coordinador. Y usted está coordinando. A lo mejor hay alguien aquí que fue coordinador o que es coordinador, no lo sé.
Pero ahí anda, no, casa tras casa. Y, ay, manita, y que hasta le dice manita a la vecina, manita, y nunca le he hablado, pero ay, manita, no, y te van a dar esto, y no, hay tanta bendición, no, hombre, mira, y beca, y beca, y beca, y beca. Y que te doy, que no, que mira, ¿qué tienes que hacer? Nada más ve, ya, préstame tu credencial, préstame tu credencial. No le voy a hacer nada, no le vamos a tomar nada, no, ni creas nada. Copia, copia, copia. Y bueno, pero no, hombre, y después cuando, y que va a haber que una reunión y que viene la que va a ser presidente o presidenta o lo que sea, y ahí va, y vámonos, no, hasta agarra su carro, no le interesa. No estoy diciendo nada falso, es cierto, y lo usa y ahí va toda, y ahí no le importa, ¿no? Y va, y ahí va. Y cuando va entrando la persona, se lo digo porque es cierto. Y todos gritamos cuando era una, dos, presidenta y presidente. Bueno, no, bueno. Presidente. ¿Me está siguiendo? La pregunta es, ¿cómo es tu ofrenda para Dios? Uy, tu carro, ay, no, que nadie se suba. Ay, va la hermana, ay, como que no la vemos. Primero no quieres que suba porque ahí estás tus chanclas. Llega aquí y está alabanza. Levanto mis manos. ¿Sí me está siguiendo? Por eso le pregunto, mire, otra vez voy a leer Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Por la fe. O sea, él creía que Dios merecía lo mejor. Le dio lo mejor. Por la cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, le dio lo justo a Dios. Él es reconocido como el primer héroe. Ahora, poniéndolo en nuestro tiempo, ¿seremos héroes o villanos? Mire, se lo voy a poner de esta manera. Cuando no estemos aquí, porque la Biblia termina diciendo en esta parte, dando Dios testimonio de su ofrenda. O sea, Dios dijo, este sí que dio buena ofrenda, me encantó. Y muerto aún habla por ella. O sea, su ofrenda todavía habla por ella. Se lo voy a poner de esta manera. Si usted se muere, bueno, se va a morir más bien. Dígale al que está a tu lado, te vas a morir. Ya vi unos que toco madera, ay, ¿qué es eso, Dios mío? Que Dios le perdone. No, mire, usted se muere. Y quiero hacerle una pregunta. Cuando usted se muera, cuando usted ya no esté aquí en la iglesia, la gente lo recordará de esta manera, como dice, que su ofrenda sea recordada, que digan, uy, cómo extraño al hermano que alababa al Señor. Uy, no, hombre, uy, me contagiaba cuando alababa al Señor. ¿Dirán eso de usted? Hay una sincera que digo no. O dormida, más bien. O cuando ya usted no esté aquí, se acordarán de usted y dirán, uy, no, ese hermano o esa hermana siempre apoyando la iglesia. Siempre, era de los que llegaba temprano. No, apoyaba en ofrenda, en talentos, apoyaba en la puerta, andaba ya barriendo. ¿Se acordarán de usted? Uy, está bueno esto, ¿verdad? Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. O sea, Dios mismo testificaba de él. Y muerto aún habla por ella. Por eso es que Dios miró con agrado a Caín y su ofrenda, porque Dios no mira solamente la ofrenda, porque hay gente que puede estar aquí. No, ¿cuál es
ahora, bendíceme, ahora. Y lo verá así, pero su corazón no está con Dios bien. ¿Sí me está siguiendo? Porque Dios mira dos cosas. Mira a la persona, mira el corazón. Como le decía, usted puede dar una ofrenda bien grande y en la ofrenda bien grande dice, ay, no sé, como que y viene y así hasta lo la deja caer, ¿no? O trae su moneda de a 10 pesos, ¿no? Y es así, no la deja caer. ¿Y no tiene cambio? Entonces, no era por la cantidad, sino por el corazón. El verso 5 dice, mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Y se ensañó, termina el verso 5 porque no lo terminé de leer. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, cuando no fue aceptada su ofrenda, la Biblia dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El diccionario dice que ensañarse significa irritarse, enfurecerse y pensar en hacer el mejor daño y dolor a alguien. O sea, Caín empezó en su corazón. Y es que mire, hasta la gente se ve no así como, mire, cayó su semblante, se le cayeron los calzones. O sea, estaba irritado. Es decir, que cuando vio que otra persona era diferente y tenía mejores condiciones que él, su corazón se dañó, su corazón se llenó de furia, de ira y de hacerle daño a esa persona. Desde ese día Caín no fue igual. Desde ese día, cuando vio que alguien estaba siendo bendecido y ya no miró con agrado a su hermano Abel. Y mire lo que dice. Quiero llegar a este punto porque estamos aprendiendo de estos, o héroe o villano. ¿Qué eres? Quiero que se vaya. He sido un villano, creo. Porque Levíticos capítulo 19, verso 17, mire lo que dice. Era ley. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta el final, la firma, yo Jehová. Caín empezó a alimentar odio contra su hermano y en su semblante se miró inmediatamente. Es decir, que si usted tiene algo contra alguien, lo que dice la palabra del Señor, mejor háblelo, arréglelo, pero no se ponga a alimentar esos odios que están ahí creciendo en su vida. No los alimente. El problema de Caín fue que empezó a querer compararse con su hermano. Empezó a ver que era bendecido y empezó a entrar coraje en él. Y ahorita voy a algo importante. Dígale al que está a su lado, no te compares con nadie. ¿Usted tiene odios contra alguien? ¿Tienes contra un vecino, contra un familiar, contra un hermano de la iglesia? Yo te digo una cosa, o eres héroe o eres villano. Eso fue lo que le pasó a Caín. El verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Porque tenemos un Dios bueno. ¿Cuánto lo creen? Tenemos un Dios bueno. Él siempre busca solución y siempre nos da la solución. Mire, dice, entonces Jehová dijo a Caín cuando lo vio ahí, no, enojado y, ay, es que como me cae gorda esa hermana, ese hermano, esa suegra, ese suegro, ese pastor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Entonces viene Dios. Lo que está haciendo es confrontar a Caín preguntándole,
O sea, como diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes celos de tu hermano? ¿Por qué? ¿Quién fue a quién fue al que le agradó? A Dios. Y Dios va a bendecir a quien Él quiere. ¿Sí me está siguiendo? Pero no debe de haber odios en nuestra vida. El verso 7 dice, si bien, mire, Dios le pregunta, le está diciendo como, ¿qué te pasa? Y el verso 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado, o sea, le está diciendo, si te quitas eso de tu corazón, es lo que le está diciendo, vas a ser enaltecido. Pero después le dice, y si no hicieres bien, si no lo quitas de tu corazón, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que le está diciendo Dios a Caín, cuidado, Caín, porque eso que traes en tu corazón que no has sanado se va a convertir en un pecado. Está a la puerta, está a la puerta. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo el Señor, si no lo quitas, vas a matar a tu hermano. Eso es lo que está tratando. O sea, Dios siempre tiene una solución. En la Nueva Versión Internacional este versículo lo dice así para que entendamos. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. O sea, Él le está diciendo, Dios le está dando la solución a Caín. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, Dios que mira el corazón y ve la ofrenda. Y Dios estaba mirando lo que tenía Caín en su corazón. Por eso le dice, si haces lo bueno, vas a andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, mira, o sea, ya Dios sabía lo que tenía en su corazón. Ya estaba maquinándolo Caín. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? En la Nueva Traducción Viviente dice así: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Dios nos estaba diciendo, y tenemos que aprender. El pecado siempre está tocando la puerta a nuestra vida, pero nosotros podemos dominarlo. Es nuestra decisión. Estábamos viendo con los varones el día de ayer y es nuestra decisión. Nosotros tomamos decisiones. Cuando el pecado te domina, mire, yo le digo una cosa, es bien difícil que salgas del pecado. Efesios capítulo 4, versos 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Te puedes enojar? ¿Te puedes enojar? Ay, los enojones, sí. Hasta los escuché, sí. Pero dice la palabra del Señor, pero no peques. Y después dice, no deis lugar al diablo. En la Nueva Traducción Viviente dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. El enojo te puede controlar. Mire, yo no sé, ahora con las redes sociales, con que todo se graba y todo se ve, ¿cuánta gente no ha visto en este tiempo que simplemente por el enojo destruyeron su vida? Veía en las noticias de una persona, creo que fue en Puebla, no recuerdo, pero que estaba un joven que vendía algo, no sé, frutas o algo así, y estaba afuera del local de esta persona que de refacciones, algo así, creo que lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Sí, ándele, ahí está la noticiera que venga por acá. Y bueno,
Y resulta que le estaba diciendo este señor que se quitara, el muchacho no se quitó, él se enojó y con su hijo, la señora, la esposa le decía, no haga nada, tranquilo, tranquilo. Y no agarraron entre los dos, bueno, el hijo lo agarró y agarró al pobre muchacho ahí y pues lo agarró en la manera en que se desmayó y todavía cayó y se pegó en la cabeza. Y vieron el video la gente y los chismosos, ya saben cómo son, agarraron y fueron a la casa de este hombre, la quemaron el carro de la persona, tuvo que escapar, todo por un momento de ira. La palabra del Señor dice, airaos pero no pequéis, verso, nueva traducción viviente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Hay que controlarlo, el enojo. Cuando estés enojado, ¿se acuerdan de una predicación que dije? Cuente hasta 10. Respire. Otra vez. Todo el día. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando usted esté enojado, ¿sabe quién está a su lado? Ahí se lo dejo. El punto es que Caín no escuchó el consejo, Dios le dio el consejo. Y eso es lo que tenemos que aprender de él, que Dios muchas veces nos dé el consejo y nosotros no hacemos caso. La Biblia habla sobre la fornicación y te dice la advertencia, pero ahí está. Ay, no creo que pase nada. La Biblia habla sobre el pecado sexual y te lo advierte. La Biblia habla sobre la codicia, te lo advierte. Habla sobre la ira, te lo advierte. Pero el problema es que la palabra del Señor nos advierte y nosotros nos entra por aquí y nos sale por acá. Mejor, ¿sabe qué voy a hacer? Cuando estemos hablando desde el principio, esta es la palabra del Señor, le voy a decir, tápese un oído para que se quede ahí. Por ejemplo, una pequeña publicación en las redes sociales puede provocar un desastre. Una pequeña publicación. Ahí sube una tontería, pero va con malicia. Y el otro que no le gusta, dímelo de frente. Y se puede ver bien espiritual. La Biblia dice. Así que cuando Dios te esté hablando a través de una advertencia, mejor escuche y apártese. Mire el verso 8, ya me voy rápido porque ya huele aquí a talento. Verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, ya lo había maquinado, estaba en su corazón, en su semblante se veía, porque en el semblante se ve cuando tienes odio contra alguien. Claro que sí. Uy, viene el hermano ahí, ay, y en el semblante luego. Pero le voy a decir una cosa, hasta tú puedes engañar a alguien y, ay, hermanita, ¿cómo está ahí para adentro? Ay, joder. Pero a Dios no lo engañas. Y Dios le dijo a Caín, tranquilo Caín, haz lo bueno, no pasa nada. Como diciéndole, haz lo bueno, ya vistes cómo es, ofrece una buena ofrenda, yo la voy a aceptar. Pero Caín no hizo caso. Verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El problema de ahí fue que no le importó a Caín lo que Dios le dijo. Y terminó en convertirse en el primer villano de la historia. ¿Podría él haber sido llamado héroe? También. ¿Qué tenía que hacer? Simplemente arrepentirse. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y Él busca a alguien que se arrepienta. Él podía haberse arrepentido y quizá la palabra del Señor diría, y Abel fue aceptado su ofrenda, pero su hermano Caín reconoció que se había equivocado y dio una ofrenda que a Dios le agradó. ¿Sí me está siguiendo? Pero se convirtió en el primer villano de la historia. ¿Pero por qué hizo esto Caín?
En primera de Juan capítulo 3 verso 12 nos dice, ya vimos por qué Abel ofreció la ofrenda y por qué Caín hizo esto. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No quiso cambiar. Dijo, no. Sí estoy bien, yo estoy bien. No quiso perdonar, se sintió que estaba bien y eso lo hizo un villano. O sea que se llenó de envidia, se llenó de celos, se dejó llevar por la comparación. Y yo quiero decirlo, hermano, hermana, tenga mucho cuidado con esas cosas, con el celo, con la envidia, con la comparación. Y es que el problema es que si vemos que a alguien le va bien, empezamos a tener, híjole, pero ¿por qué? Odios, celos. ¿Ves que pusieron a alguien en la iglesia en vez de a ti y te enojas? ¿Pero por qué él? Si yo tengo tanto tiempo. Eso es envidia. Es que ahí está prosperando esta persona. ¿Y por qué? Ese es odio, envidia. A Dios no le agrada eso. Y lo triste es que Caín atentó contra su propia familia. Proverbios 11:23 en la traducción lenguaje actual dice, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. ¿Cuántos tontos hay aquí? Se necesita ser un tonto en la vida para dañar lo más importante que tiene uno de parte de Dios, y es la familia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Toda persona que daña a la familia termina perdiéndolo todo. Caín dañó a su familia a través del asesinato. ¿Sabe por qué? Porque no le hizo daño solamente a su hermano, ya lo mató. Pero imagínense a Eva. ¿Cómo se sentiría Eva? ¿Cómo se sentiría Adán? Pero también hay personas que dañan a la familia a través del adulterio. Dañan a la familia a través de deudas. Por eso quiero preguntarle, ¿estás cuidando a tu familia o lo estás dañando? ¿Héroe o villano? Porque piense que no solamente mató Caín a Abel, sino mató a sus padres de alguna manera. Pero piense en esto, que también si la palabra del Señor dice que tenemos una nueva familia en Cristo Jesús, el problema es que hay muchos Caínes en este tiempo en la iglesia que matan a los hermanos, que hablan de pastores, que hablan de iglesias. Dios no nos trajo para eso. Es triste decirlo, y no quiero que en la iglesia, aquí en Vida Nueva, hablemos de otras iglesias, hablemos de otro pastor, digamos, es que nosotros somos los únicos, porque no somos los únicos. Cuide su vida, cuidemos nuestra vida. Mire, el apóstol Pablo, después de todo lo que había dicho, él termina diciendo al final de su vida, no sea que yo siendo heraldo, el que prediqué, el que alcancé, salga siendo reprobado. Pero qué triste es que hoy se habla de los pastores, de las iglesias, de los líderes, hablando mal de los hermanos, que eso, mire, hay Caínes en la iglesia. Y si alguien llega a caer, todavía más, te lo dije. Qué triste, pero es lo que estamos viviendo en este tiempo. El ejército que se mata más en este tiempo entre sí mismo es la iglesia. Nos volvemos en Caínes. Efesios 6:12, ya voy a terminar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero es triste que se esté hablando de la misma iglesia del Señor, de los pastores. Qué triste, qué triste, qué triste.
Y la Biblia dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe qué? En vez de estar peleando, hablando mal del hermano, use esas palabras para decir: en el nombre de Jesús yo reprendo al enemigo y bendigo a mi hermano, a mi hermana, que más almas sean alcanzadas para el Señor, que el ejército del Señor alcance muchas almas. Mire, voy a terminar. Estaba con mi esposa, nos fuimos, mi nieto que nos invitó a un concierto, y estuvimos ahí en un concierto y estábamos ahí alabando al Señor. Muy bonito el concierto. Mi esposa me dice algo, porque estaba mucha gente en ese lugar, y dice: wow, la iglesia ha crecido, somos ya muchos cristianos. Le digo: mi amor, no, pero mira cuántos. Sí, pero es un lugar muy pequeño comparado con toda la población en México. Y me metí a San Google, población evangélica y no evangélica en México. ¿Sabe cuántos somos? El 1 punto y tantos. Pero ese 1 punto y tantos se la pasa peleando entre ellos mismos. Ay, es que yo soy el mejor, aquí es la iglesia, aquella no. Y que usted piense en su vida. Jesús viene pronto y nos la pasamos peleando. Voy a terminar con esto. Nuestra guerra no es contra la gente, es contra las huestes de maldad. El verso 9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Ya me imagino, yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Porque hay tantos que se la pasan matando a la propia familia de Dios, hablando del hermano, hablando de la hermana. Ahora pues, maldito, escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante, y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Cuando Dios le cuestionó, el propósito es que la respuesta de Abel fuera arrepentimiento. ¿Dónde está tu hermano? Simplemente Abel hubiera podido decir: perdóname, Señor, hice daño a mi hermano, me equivoqué. Y nuestro Dios, que es tan bueno, lo hubiera perdonado. Por eso le estaba preguntando. Cuando Dios nos pregunta, es para que nosotros analicemos nuestra vida. Si Dios te está poniendo ahorita algo en tu corazón, una pregunta: ¿qué has hecho con mi alabanza? ¿Me alabas verdaderamente? Es porque quiere que te arrepientas. Estás dando tu tiempo, tu ofrenda bien en tiempo a mí. Es para que nos arrepentamos. En donde está tu corazón, quizá el Señor te está hablando. Es para que nosotros nos arrepintamos. El problema es que Caín no se arrepintió y empezó a cubrir su pecado. Y la pregunta es: ¿será que Dios lo hubiera perdonado? Definitivamente que sí. Pero Caín terminó maldecido. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que por no haberse arrepentido le iba a ir mal en la vida. Tremendo, porque eso es lo que dice. Tú vas a andar errante. No vas a estar en un lugar y en otro. Vas a estar en un lugar, no te sientes bien, te vas a otro lugar, aquí tampoco. Acá vas a andar errante porque no hay arrepentimiento en tu vida. Y yo quiero invitar a la iglesia a que nos pongamos de pie.
¿Sabe cómo terminó Caín? Perdiendo la presencia de Dios. Y que no nos pase, hermano. Tenemos que aprender a través de lo que estos personajes nos enseñan. Mejor seamos como Abel. Demos lo más excelente para el Señor. Y que un día, cuando ya no estemos en esta tierra, nos recuerden como alguien que dio lo mejor para el Señor. Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos por tu palabra, siempre es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que, Señor, penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Habrá algo que podamos escondernos de ti, Señor? Nada, tú todo lo sabes. Tú conoces nuestro corazón. Cuando te alabamos, tú sabes si verdaderamente te estamos alabando, si nuestra ofrenda de alabanza es la correcta. Tú lo sabes, Señor, y hoy te pido perdón, porque muchas veces lo hemos hecho de mala gana. Tú conoces nuestra vida y hoy nos acercamos a ti. Hable con el Señor, hermano y hermana. Hable con Él, platique con Él. Quizá hay una pregunta que el Señor le hizo el día de hoy y está ahí en su mente. Platique con Él. Mientras entonan un canto aquí, hable con el Señor. Hable, abra sus labios, platique con Él.